Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo taller más de bienestar personal. El bienestar personal es la habilidad de poder disfrutar de la vida y a la vez afrontar los problemas diarios. Estos problemas que nos van surgiendo, ya sea cuando tenemos que tomar decisiones o lidiar con ciertas situaciones o adaptarnos a nuevos procesos de cambio, esos procesos difíciles, esos diálogos que a veces aplazamos acerca de nuestras necesidades y deseos. Pues el bienestar personal y saber un poco, tener un poco de formación nos permite abordar todos estos temas de una manera más especial, más asertiva, menos traumática para nosotros. El taller de bienestar de hoy se llama Todo es parte de mí. Todo lo que forma parte de mí. Los seres humanos estamos hechos de luces y sombras, luz y oscuridad. Tenemos dentro polaridades que se atraen y se repelen. Son opuestas en grado, pero idénticas en su naturaleza. Aun así, aun siendo contrarias, ellas se complementan. Este ejercicio de integrar todas las partes se llama la integración de las partes. Y la integración de las partes busca resolver los conflictos que se nos generan internamente, porque tenemos conductas o creencias opuestas, ya que de esta manera entramos en lo que se conoce como doble lazo. Y esto es una paradoja muy especial donde haga lo que haga pierdo, porque creencias mías están opuestas dentro de mí. Entonces hay un conflicto interno. Lo primero que vamos a hacer es identificar qué partes nuestras están en conflicto. Reconocer que hay partes dentro de mí que están en conflicto entre ellas mismas. Y eso se refleja en mi entorno. Entonces, definir qué intenciones tiene cada una. Saber con qué recursos cuenta cada una para ganar. ¿Cuál es mi reacción ante cada una de ellas? E identificar con cuál de ellas me relaciono más a menudo. Un ejemplo de creencia limitante puede ser que a mí me enseñaron de pequeña a pensar siempre primero en los demás y en dejarme a mí en último lugar. Y ahora estoy aprendiendo que para eso debo, para yo estar bien y ofrecer lo mejor de mí a los demás, pues debo pensar en mí primero. Entonces dentro de mí se origina un conflicto y ese conflicto es lo que voy a abordar. Entonces lo primero que hago es identificar las partes en conflicto. Eso. Mi conflicto es que me enseñaron a pensar primero en los demás y la otra parte es que estoy aprendiendo que debo pensar primero en mí. Entonces, lo segundo es identificar qué intención es cada uno. Pensar primero en los demás tiene una intención de agradar, de cuidar. Y pensar primero en mí tiene la intención de cuidar de mí. Lo tercero, saber con qué recursos cuenta cada una para ganar. Los recursos de pensar en los demás primero, pues es que esos recursos son familia, son lazos de familia, son relaciones, están los afectos. Y lo otro, con lo que cuenta el pensar en mí primero, es que debo aumentar mi amor propio. Lo cuarto es conocer cuál es mi reacción ante cada una de ellas. Mi reacción ante cuidar de los demás primero me sale automático. Mi reacción cuando tengo que cuidar de mí me cuesta un poco más. Y lo último, identificar con cuál de ellas me relaciono más a menudo. Pues me relaciono más a menudo con cuidar de los demás. Así, sacando un escrito de cada creencia, identificándola
y viendo con qué recursos cuenta cada una para ganar. De esta manera, logra tomar una decisión. Y te estarás preguntando, bueno, pero esto se puede resolver. Pues sí, esto se resuelve dándole voz a cada una de las partes. Se trata de fomentar la unión entre estos dos personajes opuestos que viven dentro nuestro. Desde una mirada psicológica, todos tenemos polaridades. Esas polaridades se manifiestan en algunos aspectos más que en otros. Y también podemos tener creencias opuestas. Y por supuesto, conductas opuestas. Y se resuelve dándole voz a cada una de ellas. Si este conflicto, si el cuidar a los demás primero me pudiera hablar a mí, ¿qué me diría? Y si cuidar de mí primero me pudiera hablar a mí, ¿qué me contaría? Y ahí encontrará la respuesta más adecuada. No te preocupes, es un problema más común de lo que te imaginas. Es una condición inherente al ser humano. Hace parte de la conciencia. Cuando estamos en procesos de cambio, algunas cosas son más importantes que otras. Nosotros muchas veces estamos inconformes con un trabajo, o con seguir viviendo en familia, o con las relaciones de cualquier tipo, pero no podemos determinar en qué sentido nos afecta y seguimos viviendo sin resolverlo, porque no hemos tenido el valor o no hemos tenido el conocimiento para hacer ese ejercicio. No hemos podido resolverlo, lo que trae por consecuencia vivir en un estado de amenaza constante, lo que aumenta nuestros niveles de cortisol, la hormona del estrés. Y ya sabemos que es muy perjudicial para la salud, tanto física como mental. ¿En qué niveles se ocasionan los conflictos? Los niveles pueden estar en el entorno, en mis conductas, pueden afectar mis capacidades, en mis creencias y hasta llegar a afectar mi integridad, identidad. Entonces, en el entorno es donde nos preguntaremos dónde sucede el conflicto, con quién sucede el conflicto, cuándo sucede el conflicto y cómo sucede el conflicto. En este nivel es mucho más fácil implementar los cambios necesarios. Lo que hago en mi entorno, es decir, mis conductas habituales en mi día a día, tiene que ver directamente con mi manera de hacer las cosas. Mi manera de hacer las cosas es mi conducta. En mis capacidades, hace referencia a cómo hago lo que hago y qué recursos propios empleo para ello. Sí que es cierto que muchas personas podemos hacer las mismas cosas, pero todos tenemos una manera de hacerlas. Y eso se refiere a nuestras capacidades. Mis creencias y valores. Eso quiere decir si estoy o no de acuerdo con lo que hago. Lo resuelvo preguntándome por qué hago lo que hago. Muchas veces, por ejemplo, estoy en un trabajo o en una situación donde hago cosas que están en contra de mis creencias. Y resuelvo ese conflicto preguntándome por qué hago lo que hago. Y por último, mi identidad. La identidad tiene que ver con quién estoy siendo haciendo lo que hago. Es un ejercicio de autoobservación. Este cuestionamiento y estas preguntas me llevan a saber con quién estoy siendo haciendo las cosas que hago. Me permite acercarme y a conocerme un poco mejor. Y para ello vamos a ver un ejemplo, porque nos es más fácil siempre aprender con ejemplos. Entonces, resulta que tengo un amigo que se llama Juan, y Juan un día comenzó a manifestar un desagrado con su trabajo. Aparentemente la empresa no terminaba de convencerlo, no se llevaba bien con su jefe y no había expectativas de crecimiento. Así que apenas recibió una oferta de otro estudio, no dudó ni un segundo en aceptarla. Ahora Juan estaba en otro lugar con distintos compañeros y jefes. Aquí podemos evidenciar que Juan hizo un cambio a nivel entorno.
A nivel de conducta, resulta que Juan se dio cuenta que aún seguía inconforme. No sabía bien qué era, pero probablemente fueran las funciones las que no terminaban de convencerlo. A pesar de los consejos de sus amigos, nuevamente Juan buscó otro trabajo y encontró una posición de consultor, cuando antes era administrativo. En este caso, no solo cambió su ambiente, sino que también desempeñaba nuevas funciones, lo que implicaría un cambio en su nivel de conducta. En el nivel de capacidades, además, la gerencia decidió capacitar a Juan. Lo capacitó en el trato con atención al cliente, desarrollando así nuevas capacidades y a su vez utilizando algunas que ya tenía pero que no practicaba por el tipo de labor que realizaba. Con todos estos cambios los amigos creíamos que debería estar feliz, pero para sorpresa nuestra, luego de un tiempo, Juan seguía sintiendo que algo no estaba bien. Levantarse a la mañana para ir a visitar a sus clientes no era de su agrado. Mientras tanto, cada vez prestaba más atención a uno de sus hobbies, que era pintar cuadros, y tenía un pensamiento débil y muy inconsciente. Si tan solo le dieran suficientes ingresos, se dedicaría a esto por completo. Solía repetírselo una y otra vez. Y resulta que Juan era tan bueno pintando cuadros que un día, a través de un contacto, llevó sus cuadros a una galería de exposición. Y como su trabajo, que en realidad es que era digno de ser exhibido, sus primeras obras fueron colgadas por primera vez para el deleite de los visitantes. Y no solo eso, ese día Juan vendió su primer cuadro. Mientras tanto, Juan seguía cada vez más disgustado con su trabajo habitual, a pesar de que ya cumplía funciones de supervisor y de haber tenido un aumento de sueldo. Su sueño aún estaba lejos. Seguía convencido de que no podía vivir de la pintura. Y a nivel de las creencias, llegó un cambio cuando al año siguiente la galería volvió a hacer una exhibición parecida, pero esta vez le pidieron a Juan que llevara más cuadros. Y no solo vendió casi todos los cuadros, sino que le pidieron por encargo otros tantos. Si bien los ingresos no alcanzaban el nivel de su salario, podía vivir pintando y vendiendo sus cuadros. Y entonces es cuando Juan un día dijo, puedo dedicarme a la pintura. Y eso fue un gran y evidente cambio en sus creencias. Creemos que el cambio de creencias es lo más importante en nuestra vida, dado que las creencias son relativamente sencillas de cambiar y que una creencia depende del enfoque y el camino que se siga. Este cambio será cada vez más viable y más evidente. Y ahora vamos a la parte de los ejercicios. Vamos a trabajar con nuestras creencias. Vamos a hacer ejercicios prácticos. El ejercicio práctico número uno. Vamos a hacer 4 listas. En un folio vas a poner 4 columnas. En la primera columna vas a poner el yo soy. En la segunda me gustaría hacer. La tercera, ¿qué me detiene para hacer aquello que me gustaría hacer? Y en la cuarta, ¿a qué me comprometo? En la primera, describe con una lista de atributos, cualidades y defectos quién eres tú. Por ejemplo, soy orgullosa, soy poco sociable, soy controladora, soy gorda, soy llorona y soy presumida. En cómo me gustaría ser, aquí describo una lista de los atributos o cualidades que me gustaría tener y que creo que no tengo, como por ejemplo, humildad, simpatía, confianza, buen tipo, alegre y despreocupado. En la tercera columna, ¿qué me detiene? Y aquí vas a escribir con tus palabras lo que tú crees que te impide lograr. Entonces, lo que me impide lograr lo que yo quiero es ser yo misma, la timidez, la falta de fe, que no hago ejercicio, que me quedo con lo malo, que doy más importancia a lo externo,
que no tengo confianza en mí. Y en la cuarta columna, ¿a qué me comprometo? Me comprometo a permitirme ser quien soy yo. Me comprometo a ser más espontánea. Me comprometo a confiar en mí. Me comprometo a cuidarme más, a vivir el momento presente y a ser feliz con lo que tengo. Este es un ejercicio donde puedes parar el vídeo para que te tomes tu tiempo, reflexiones y seas muy sincera y muy sincero con la respuesta. El ejercicio número 2 es el autocuestionamiento. Y para eso vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Hay algo que te moleste? ¿Qué cosas están sucediendo que te hacen reaccionar? ¿Qué hace que hoy te sientas vulnerable? ¿Por qué crees que tienes ese dolor? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué duelo no resuelto estás cargando? ¿Qué cosas te entusiasman? Cuando detectas que estás dolida o dolido, ¿qué haces? ¿Qué es lo que activó ese dolor en ti? ¿Qué personas tocan el botón de tu dolor? ¿En qué momento te encuentras más vulnerable? ¿Cuál es el momento exacto cuando pierdes el control? ¿Te sientes como un niño? ¿Te sientes desestructurado? ¿Sientes que algo te puede salvar? ¿Todavía esperas que algo de fuera venga y te salve? Aquí también conviene parar el vídeo, sentarte y responder estas preguntas con la total sinceridad de tu corazón. Y el ejercicio práctico número 3 es hacer una lista con tus cualidades y defectos. Normalmente suelen salir más defectos que cualidades. Y entre dos defectos puedes poner una cualidad. Por ejemplo, puedes poner cruel, detallista y egoísta. Gruñona, cariñosa e indisciplinada. Miedosa, simpática, luchadora. Ansiosa, servicial, indiferente. Criticona, optimista, rencorosa. Dramática, perseverante y orgullosa. Acelerada, íntegra y sarcástica. Aquí estás integrando con este ejercicio y reconociendo todas las partes de ti y le estás dando luz y voz a cada una de ellas. Y es un ejercicio muy bueno para aceptarnos tal como somos. Y aquí cabe tener una reflexión. La reflexión es que para sanar es necesario aceptar el lugar dentro de mí que duele. Y la aplicación de amor en este mismo punto. Y como siempre, muchas gracias y a seguir creciendo. Gracias por vuestra participación, vuestra asistencia, un reconocimiento a las personas que están viniendo de manera presencial y sobre todo si tienes alguna duda o tienes alguna consulta, no dudes en escribirnos a Psicopoder Personal y punto. Y hasta la próxima.